Bueno, pues como primer punto en este tema 5 de inglés o Unit 5, vamos a hablar de cómo expresar una forma, una manera de expresar la posibilidad y el permiso a través de un verbo que, a poco que uno haya estudiado inglés, seguro que ha visto que es el verbo can. Por eso se titula Can and Can't, for possibility and permission, ¿no? Es decir, can o can't para indicar posibilidad o permiso. Bueno, can, como denominación general, es un verbo modal. Nosotros no vamos a estudiar los verbos modales como tal, pero sí vamos a ver diferentes formas, ¿no? Verbales que se incluyen dentro de este grupo de los llamados, como digo, verbos modales, modal verbs. Los verbos modales en inglés, que el should, can, would, will, etc., son verbos que se utilizan para indicar sobre todo significados, ¿no? Que en español utilizamos a través del llamado subjuntivo. Es decir, los modales son aquellos que expresan significados de hipótesis, significados de algo probable o poco probable, es decir, significados que no son, o sentidos o ideas de algo que entra en un terreno de lo no seguro. ¿Vale? Más o menos esa es la idea. En español, ese terreno de lo hipotético, lo posible o lo poco posible, lo remoto, eso lo utilizamos, entre otros recursos, a través del subjuntivo. Pero como en inglés no hay subjuntivo, se utilizan los verbos modales. Bueno, ¿quién es uno de ellos? Como todos los verbos modales, can, y así empezamos explicándolo, es un verbo auxiliar, es decir, la negación y la interrogación la va a hacer por sí mismo. Pero tiene además otra cosa muy positiva, y es que tiene la misma forma para todas las personas gramaticales. Es decir, can es I can, you can, he can, she can, we can, they can, y ya está. No hay que no, porque si es él, lleva una S, no. Can, que no can, o sea, bueno, podéis decir can y tal, pero no, es can. Y can't, la negación, can, la afirmación. Como digo, can es la misma forma para todas las personas. Entonces ahí no va a haber equivocación. Pero lo que voy a decir a continuación, cuidado, porque sí que nos podemos equivocar. Mirad, can no va a ir solo, va a ir seguido lógicamente de otro verbo, que es el que aporte la acción, ¿no? Porque can, que se traduce por poder, pues ese será su significado, pero tendrá que ir siempre acompañado de otro verbo, como digo, que indique cuál es la acción, ¿no? Correr, saltar, conducir, hacer examen, lo que sea. Pues bien, ese otro verbo que indica la acción se va detrás de can en infinitivo sin el to, es decir, se une directamente a can sin nada. Fijaos los ejemplos. She can speak 4 languages. Ella sabe o puede hablar 4 idiomas. Entonces yo tengo can y detrás el verbo. Tal cual, sin nada en medio. My new friends can't go out on Friday evenings. Mis nuevos amigos no pueden salir los viernes por la noche o no tienen permiso para salir los viernes por la noche. Yo tengo can't y a continuación, justo detrás, el verbo en infinitivo, como me lo dé el ejercicio. ¿Por qué insisto en esto? Porque un fallo muy común es poner can o can't y antes del verbo que le sigue la partícula to. Y entonces dicen can't to speak o can't to go out. No. Existe un poco, no sé por qué, esa tendencia, esa fijación, pero no es así. ¿Vale? Can o can't, que ahora veremos en negativa, directamente detrás el verbo que haya. No pongáis nada en medio. Insisto, prestad atención a eso porque es que es algo, es de estos errores que salen como que uno sabe que no lo tiene que poner, pero sale. O sea, no sabes cómo, de repente el alumno lo pone y ya. ¿Vale? Así que cuidado con él. Decía al principio que can es un auxiliar por sí mismo, es decir, no necesita de otro verbo para formar la afirmación, la negación y la interrogación. Pues la crea, o sea, se hace esa frase como tenéis ahí en la pantalla, ¿no? La afirmativa, pues un sujeto, el can y un verbo. Y si hay los complementos, ¿no? They can study English with the new American teacher, ¿no? Ellos pueden estudiar inglés con el nuevo profesor americano. Can y el verbo. En la negación es exactamente igual, salvo que, o excepto que, lógicamente, can tiene que ir en negativa. Como suele ocurrir en las negativas, y yo siempre lo repito, lo habitual o la forma en la que la vais a encontrar es contraída.
Sujeto, can't, el verbo y los complementos. My mother can't cook very difficult dishes. No puede cocinar o no sabe cocinar. Existe una forma completa, es decir, existe una forma de negación de can que no es contraída, que la tenéis ahí abajo, que es cannot. Es como si juntaran en la misma palabra can y el not, y lo ponen junto, ¿no? Your parents cannot help me with this problem. Aparece, es decir, no es una cosa súper extraña que nadie conoce, no. Pero lo más habitual es que parezca el can't, ¿vale? Pero que sepáis que existe esa otra forma completa. Y en cuanto a la pregunta, a la question, pues si hay una question word primero y si no, can, el sujeto, el verbo y lo que siga, los complementos. Can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana, por favor? What can Martha do? ¿Qué puede hacer Marta? Como veis, bueno, pues el comportamiento de can como auxiliar pues no es diferente del resto de auxiliares, ¿no? Prácticamente igual. Respuestas cortas, pues como las tenéis ahí. Yes, I, you, he, she, can. O no, I, you, we, she, can't. Can the woman play the piano? Yes, she can. Ok. So far, so good. ¿Hasta ahora bien? ¿Sí? Ok. Bueno, eso sería en cuanto a la forma. Vamos ahora a ver el uso, que son básicamente posibilidad y permiso, como hemos avisado, como hemos dicho al principio del tema. Es decir, por un lado, possibility, can se utiliza para indicar algo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad, tengo la oportunidad de hacerlo. She can run the marathon. She's a good athlete. Ella puede correr el maratón, ella es una buena atleta. Ella, o sea, esta persona, esta mujer o chica tiene la posibilidad de hacerlo, la oportunidad, porque hay un maratón, porque es una atleta, por lo tanto, lo puede hacer. ¿Vale? Esa es la idea de possibility. Lo hacemos porque podemos, tenemos la oportunidad. Dentro de esta idea de posibilidad, hay veces que yo puedo hacer algo porque tengo la capacidad, ¿no? Ability de hacer algo. Tocar un instrumento, hablar un idioma, programar un ordenador. Es decir, yo puedo hacer eso, tengo esa posibilidad porque sé hacerlo. Lo hemos aprendido, nos lo han enseñado y tal. En ese caso, es muy habitual que en castellano se traduzca, o la correspondencia al castellano sea, en lugar de poder, saber. My cousins can speak English and Spanish. Their mother is from Málaga. Mis primos saben hablar español, su madre es de Málaga. ¿Quiere decir eso que no se puede decir poder? No, tú puedes traducir, mis primos pueden hablar español. Pero quizás en español es más natural decir o entenderlo como saber. Porque, insisto, es algo que yo puedo hacer porque tengo la ability, la capacidad, la habilidad para ello. Sabemos hacerlo. ¿Vale? A efectos prácticos, esto no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Lo importante es que can se utiliza, indica possibility, posibilidad de hacer algo. Y el otro uso, el otro significado es el permission, es decir, yo puedo utilizar frases con can para pedir, para dar o para negar permiso. ¿Vale? Entonces es muy común cuando can se utiliza en el significado de permission que haya preguntas y respuestas. Can I go to the concert, ma'am? I'm sorry, you can't. It finishes too late. ¿Puedo ir al concierto? ¿Tengo permiso para ir al concierto? Incluso muy libremente. ¿Me dejas ir al concierto? No, lo siento, no puedes. Can we do the homework in class, Mr. Steak? ¿Podemos hacer la tarea en clase? ¿Tenemos permiso? Oh, yes, you can, children. O sí, tenéis permiso. O sí, podéis hacerlo. ¿Vale? Pedir, dar o negar permiso. Formalmente, no hay ninguna diferencia entre can para dar permiso y can para expresar posibilidad. Es exactamente lo mismo. Formalmente. Es el contexto, la situación, la que ya me haría mi saber, es decir, me dejaría claro si es uno o si es otro. ¿Vale? Ahí pongo una nota, fijaos. Revisa la Unit 1 para recordar el uso de can en las oraciones llamadas request. Si yo sé que esto
pedir ahora que nos acordemos algo que vimos en septiembre, pues como, pero hay que acordarse. Las requests, las peticiones, estas oraciones de ¿puedes pasarme la sal? Can you pass me the salt, please? ¿Mm? O bueno, pues si no, la que pedíamos a alguien que hiciera algo por nosotros. Can I have my paper, please? ¿Me puede dar mis papeles, por favor? ¿Ok? Y eso, recordad que eran questions, con quién, con un sujeto y un verbo. Insisto, e indicar se utilizaba para pedir que alguien hiciera algo por nosotros. Las peticiones, las requests. Y es de que el can. Como veis, yo digo, no hay tampoco mucho más que decir. Hay que tener claro, sobre todo aquí, el uso, perdón, la forma en cómo se utiliza, ¿vale? Más que el uso, aunque también lógicamente hay que conocer que indica posibilidad o permiso, pero es muy importante que no cometamos errores con la forma, ¿vale? Bueno, vamos a practicar un poquito. A ver qué nos encontramos por aquí. Tenemos estos ejercicios, como siempre, en ese apartado del medio y tal. No, es que si no se nos va a ir mucho tiempo en este. Prefiero dejaros este a vosotros. Lo había planteado de otra manera. Y vámonos al nuestro libro de Oxford. No es esto, perdón. Sí, sí. Bueno, ya casi estamos. Vale. Ok. Bueno, tenemos este primer ejercicio que estáis viendo, ¿vale? Dice, complete the sentences with can or can't add the verbs. Es muy sencillo. Tenemos frases afirmativas, negativas, interrogativas. Y al final tenéis, entre paréntesis, el verbo que podéis utilizar. Entonces se trata de rellenar ese hueco con la forma correcta de can, en afirmativa, negativa o interrogativa, y el verbo que tenéis en paréntesis. Fijaos, en el primero me daban remember, yo leía la frase, el sentido es negativo, por lo tanto, I'm sorry, I can't remember your name. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta eso. Tenéis vosotros mismos que identificar, normalmente es muy sencillo, si la frase es afirmativa, negativa o interrogativa, y a continuación colocar can, can't, con el verbo que tengáis ahí entre paréntesis. ¿Vale? Ok, let's work a little bit. Disculpa, perdón.
Es solo el 5A, ¿no? A ver qué dice. Javier, tienes el Perdón. sonido quitado. Sí, perdón, gracias, Elena. Sí, sí, no, decía, que me preguntaba Vicente, si solamente es el 5A. Si ya más o menos lo tenéis, lo vemos, ¿sí? Yo no te he escuchado, pero te he leído los labios. ¡Ah, jope! ¡Qué habilidad! Sí, sí, además que me queda así, digo, no le oigo, pero bueno, Pero sé que está diciendo... le he entendido por los labios eso. Ok, bueno, vamos a echarle un vistazo. Bueno, este ejercicio, como digo, sobre todo con esto del can, can, quedaos con la idea de cómo hacerlo, de cómo escribirlo y demás. Y en este ejercicio, aparte de eso, claro, la idea estaba también en que vosotros identificarais si era afirmación, negación, pregunta. Fijaos la primera. My girlfriend can speak French, but not Spanish. Sabe hablar o puede hablar francés. ¿Ok? Por aquello de que can, aquí es posibilidad, porque tienes la capacidad, una habilidad que has aprendido. Number two, en este caso es evidente por la forma que es una pregunta. Can you help me? This box is very heavy. De cierta forma, esto es una request, ¿no? ¿Me puedes ayudar? ¿No? ¿Me puedes echar una mano? Can you help me? This box is very heavy. Now, number three. I can't see you tonight. I have a lot of homework. Pues mira, no te puedo ver. No tengo la posibilidad. I have a lot of homework. Now, number four. Can I open the window? Can I close the window? It's cold in here. Aquí estaríamos pidiendo permiso. ¿Puedo cerrar la ventana? Hace frío aquí. Another question. Can you repeat your email address, please? Igual, ¿no? En este caso es una pregunta, pero aquí es una request. Estás pidiendo a alguien que haga algo por ti. ¿Puedes repetir, please? ¿No? Decíamos, si os acordáis, que uno de los elementos importantes y que además nos ayudaban a saber que esa pregunta era una request, era que iban acompañados al final, que la frase, la pregunta se cerraba con please al final. It says no parking, so we can't park here. Pues aquí no podemos aparcar. No tenemos permiso. Andy doesn't want to go to the beach. He can't swim. Por eso no quiere ir. He can't swim. No sabe, no tiene la posibilidad, no sabe nada. Y por último, una petición de permiso. Can I use your phone? I want to call my parents. ¿No? Puedo utilizar el teléfono. Quiero llamar a mis padres. ¿Ok? No problem. Nadie ha puesto can to o can to, ¿ok? Eso es importante. Bueno, vamos a hacer el siguiente, un poquito ahí más, fijaos. Me piden que reescriba, rewrite. A mí me dan una frase que significa algo y tal, y me piden, os piden que la reescribáis, que volváis a escribirla, pero utilizando can. La frase que me da el ejercicio tiene todo lo que yo necesito, todas las palabras y demás que yo necesito o que voy a poder necesitar en la frase que yo reescriba. ¿Vale? Claro, la cosa está en saber cómo eso que me están diciendo de una manera, yo lo puedo encajar con una frase donde utilice can. En algunas me dan una pista, por ejemplo, en algunas me dicen que tiene que ser una question, pero en las otras no. Fijaos en el ejemplo. I know how to play the piano. Yo sé cómo tocar el piano. Pues si tengo que reescribir eso con can, me estaría pidiendo ese can que indica la posibilidad de decir que yo puedo hacer algo porque sé hacerlo, porque tengo esa habilidad que he adquirido o me han enseñado. Entonces yo quedaría I can play the piano. Pues así con el resto. Me leo la oración que me da y tengo que reescribirla con can o can o lo que necesite, ¿vale? Y tiene que decir lo mismo. Consejo,
reescribirla con una frase sencilla. La frase que me da muchas veces es más enrevesada. No, muchas veces no. La frase que me da el ejercicio siempre va a ser más enrevesada que la que vosotros tenéis que escribir. Fijaos en el ejemplo. I know how to play. I can play. ¿Vale? Entonces, al reescribirlo, insisto, tiene que ser con can y hacedlo lo más sencillo posible. Es decir, no montéis muchas películas y demás, sino intentar hacerlo simple. ¿Vale? Vamos a ello. Veo que ya hay bastante compañeros que lo tienen. Esto va un poco para aquellos que después de este curso, si os ha gustado el inglés y continuáis y demás, ¿no? Veo unas risas, no entiendo esas risas, ¿qué pasa? ¿No os puede gustar el inglés o qué? Bueno, pues si alguien quiere luego continuar y tal, que yo recomiendo siempre lo de la Escuela Oficial de Idiomas y eso, estos ejercicios de reescritura, de rewriting, son muy comunes. Y además sirven mucho para saber cuán bien manejas tú algo, una estructura, porque tiene cierta dificultad, ¿vale? No es lo mismo rellenar un hueco que te den una frase y la vuelvas a escribir, ¿no? Entonces, si ya digo, algunos continuáis y demás o tal, seguramente en algún momento del camino encontraréis los ejercicios de reescritura, de rewriting. Bueno, vamos a echar un vistazo, ¿no? Aprender inglés no sé si aprenderé, pero a escribir me está hinchando a escribir, ¿eh? Qué bueno, Luis, qué letra más bonita te va a quedar, fíjate. Pues ahí escrita.
Bueno, vamos a ver entonces a ver qué tal queda. Fijaos en el number one. Decía, it's possible for her to meet me after work. Quiere decir, bueno, es posible para ella, literalmente traducido, ¿no? Es posible para ella quedar conmigo después del trabajo. Claro, posible, tal, no sé qué, tengo que utilizarlo con she. ¿Cómo quedaría? She can meet me after work. Si alguno tenéis una versión diferente, comentadla, porque no tiene por qué estar mal necesariamente, ¿vale? De repente lo que habéis escrito no tiene por qué estar mal. She. Yo me he comido el me, el conmigo, se supone, Ok. ¿no? She can Ya meet somos after dos, work. Elena. Y Pues yo he fija- comido el met, o vamos, el verbo, creo. Ah, ok, bueno, ese fallo un poquito más serio, Pilar. Pero el que comentan Vicente y Elena, a ver, bueno, vale, sí, sería fallo. Pero en contexto no estaría mal. Es decir, que si esa frase fuera una conversación que yo estuviera hablando y tal, she can meet after work, no estaría mal. O sea, que no sería del todo incorrecta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se sobreentendería en la conversación que estoy hablando de ella, que la conozco, quiero conocerla mejor, no sé qué, entonces me ha dicho que quizás mañana. Entonces, she can meet after work. Ella puede quedar después del trabajo. O sea, que no sería del todo incorrecta. ¿Vale? Please open the door. Y aquí ya nos dicen que tiene que ser una question. Bueno, pues uno puede imaginar que es una petición, ¿no? Can you open the door, please? Es una request. Si el please no lo habéis puesto, no estaría mal, ¿eh? Ese sí que, Yo me please. lo comí, sí. Ok, bueno, no estaría mal. Vuelvo a lo que decía antes Te del has please. adelantado. Sí, porque ya veía yo por Vamos dónde a iba a la venir. Decía que please no es un elemento obligatorio de las requests, ¿vale? Es común, está presente, te marca claramente que es una request, pero no es obligatorio. Es decir, que si no hay please, no es request. No tiene por qué ser así. Entonces, si yo digo, can you open the door, please? O can you open the door, estaría bien. Elena y yo somos menos educados. Más directos, straightforward. My boyfriend doesn't know how to ski. No sabe, no tiene la capacidad, no tiene la habilidad, no le han enseñado, no ha aprendido. Por lo tanto, my boyfriend can't ski. Fijaos, aquí está más claro que quizás en ninguna otra oración lo que yo estaba diciendo antes de hacerla sencilla, hacerla simple. Can't ski. My boyfriend can't ski. Y ya. ¿Vale? Is it okay if I use your car? Y tengo que reescribirla como una pregunta. Bueno, quizás aquí. Can I use your car? Está pidiendo permiso, ¿no? ¿Puedo utilizar el coche? ¿Puedo utilizar tu coche? Can I use your car? Y por último, it's not permitted to take photos here. Bueno, no está permitido. Por lo tanto, you can't take photos here. Okay? You can't take photos here. No tienes permiso para hacer fotografías aquí. Ahí, perdona Javier, ahí Sí. en la última pregunta, ¿está bien escrito según está ahí? Sí, you El can't doble- take... ¿El doble you? Ah, no, el W no. W es un error... Sí, es verdad. No, es un error del programa. Es you can't take photos. Sí, solo con uno está ahí. Ok. Questions. Insisto, a la hora cuando repasáis todo esto del can, por supuesto, los usos, el permiso, la posibilidad y la forma. ¿Vale? Y la forma. ¿Ok? Bueno.